Tenemos el honor de tener aquí presente en nuestros estudios a la doctora Gladys Tribeño Han, que ella es ministra de Estado en el despacho de la producción, más conocido como Produce, y que justamente ha sido una privilegiada como ministra de Estado en llegar hasta la Antártida junto con el presidente de la República. Estar en la Antártida, me imagino, por las informaciones que hemos recibido de los colegas que viajaron de TV Perú a cubrir esta presencia importante, nos han dado datos tan espectaculares como estar permanentemente, muchas veces con temperaturas por debajo de los 40 grados y además con una luz permanente casi gran parte del día, de tal suerte que las noches son muy escasas, por decirlo de alguna manera. Y tener un físico lo suficientemente, digamos, fuerte para soportar esas inclemencias o esa situación de la naturaleza helada y antártica, nos lleva a invitar aquí justamente a la señora ministra para que ella nos cuente justamente su experiencia personal, pero sobre todo cuál es el valor que tiene para el Perú la Antártida, qué valor económico, qué valor estratégico tiene la Antártida para nuestro país. Ministra Gladys Tribeño, un gusto tenerla nuevamente en los estudios de Radio Nacional. ¿Cómo está usted? Muy bien, Alberto, y gracias por la invitación. Como ya le hemos anunciado, la ministra va a dar a conocer parte de su experiencia y el señor Landeo, que es nuestro quechohablante oficial, va a ir transmitiendo para que no solo en español, sino también en quechua, nuestro país pueda conocer el testimonio que nos va a dar justamente la ministra, que es un testimonio exclusivo, especialísimo, a pesar de que yo tengo entendido que ella ha escrito, ¿no, Raúl? Algunos artículos, creo, ¿no? O comentarios de la ministra, así es, ¿no? Así es. ¿No? Que me decías tú. Ministra, cuéntenos, a ver, esta tremenda experiencia suya, porque usted es una mujer bastante frágil, no es una mujer usted muy robusta, que digamos, ¿no es cierto? Y soportar una situación de esta naturaleza es realmente excepcional. Sí, pero valía la pena, valía la pena, y como has comenzado tú hoy día, esta mañana, diciendo, ha sido un privilegio poder ser parte de la comitiva del presidente, que por primera vez también un presidente se acercaba a la base de Machu Picchu en la Antártida, y en realidad todos hemos quedado muy sorprendidos, y estamos asumiendo también luego de este viaje una gran responsabilidad respecto a lo que va a ser el futuro de la presencia del Perú en la Antártida. Me interesó escribir sobre la experiencia y contar un poco lo que es la Antártida, o esa Antártida que pocos conocen, porque de alguna manera lo que es el Perú hoy se explica gracias entendiendo un poco más lo que es la Antártida. Permítame hacer para que Landeo nos haga la traducción muy breve, muy concisa de lo que ha dicho la señora ministra. Oaxipanicuna Kainatam Rimarikamun, ministra de la Producción Gladys Tribeño. Antártida Chiri Pachamansi Chayachkanchik, Perú Suyunchik Pasutimpi, Paisi, presidente Ollanta Humalawan Cusca Chay, Karu Llaqtakama Chayaykun. Imaynanpitaq Chaynanku, Perú Suyunchikmi Asuan, Achka Kallpata Churanja Chay Reqsiykuypi, Imaynataq Chay Antártida. Chaymanmi paykuna Chaykaru Llaqtakama Chayaykunku. Bien. Y los quechohablantes, yo no tengo que hacer ninguna traducción, ya todos lo han entendido perfectamente. Ministra, en detalle, cuando usted llega, el primer día que usted llega, ¿no? De todo blanco, ¿no es cierto? Con algún, me imagino, la señal de la base Machu Picchu, ¿no? No, a ver, nosotros el aterrizaje se realiza en la base Frey, que es la base chilena, que es la que tiene la pista de aterrizaje. Ahí llegamos en un Hércules de la Fuerza Aérea del Perú, que en realidad hay que reconocer el trabajo que hizo la Fuerza Aérea en el aterrizaje, porque esto también para ellos es toda una experiencia, llevarnos y tratar de entrar luego de 3 días en que no habíamos podido ingresar a la Antártida. Y ahí, frente a la base Frey, tomamos unos Zodiac que nos llevaron hasta el Humboldt. Zodiac, eso para llegar exacto, por el mar. Entonces llegamos al Humboldt y luego el Humboldt nos trasladó durante 2 horas y media frente a la base Machu Picchu. Y como ya era muy tarde, porque habremos llegado como a las 10:30 de la noche, recién íbamos a poder llegar a la base Machu Picchu al día siguiente, el martes 12. Entonces
la temperatura del mar y la temperatura, a pesar de que estamos en verano en la Antártida, es baja, ¿no? Y la sensación de frío, la sensación térmica de frío es muy fuerte. Landeo. Kainatam ullakamun ministranchik. Ñawpaqtas chay base frey kama chayaykunku Chile suyupi. Chaymantas chayllaraq chayaykunku chay Humboldt wampuq barkunchikman chayqa Perú suyunchikpan. Chay montañas chay Antártidaman chayaykurqaku. Chaynatam rimaraykamun ministranchik. Sí. Una de las cosas que yo destacaría es, bueno, la importancia de la visita desde el punto de vista de la investigación. Hace más de 5 años el Humboldt no iba a la Antártida, con lo cual las investigaciones que estuvo haciendo el Perú eran investigaciones solo a nivel continental. Y era muy importante esta visita luego de haber invertido unos recursos del Estado peruano en poner a punto el Humboldt para poder hacer esta expedición de investigación, porque teníamos previsto continuar con una evaluación del krill, que es la principal pesquería del continente. Exactamente. Y luego teníamos nuevas investigaciones a nivel de lo que es pesca de fondo, que también van a contribuir a entender un poco lo que pasa en el mar peruano y cuál es el futuro de la presencia del Perú a nivel de lo que es pesquería en la Antártida. Pero yo quisiera destacar algunas diferencias que a veces se entienden poco respecto a lo que significa el Polo Sur y el Polo Norte. En el caso del Polo Norte, no es un continente. El Polo Norte es hielo, ¿no? En pocas palabras. En cambio, en el caso del Polo Sur, en el caso de la Antártida, estamos hablando de un continente. ¿Ya? Y en pocas palabras podríamos decir que estamos hablando de un gran laboratorio natural que tiene un continente a bordo. Así es como lo hemos descrito nosotros. ¿Por qué un laboratorio? Porque hay muchísimas cosas que estudiar. La propia naturaleza nos deja en evidencia todo un mundo por descubrir, todo un mundo por entender. Y además de eso, es un continente de paz, o sea, es un continente de ciencia y un continente de paz. Perfecto. Antes de la pregunta de Raúl, vamos con la traducción de Landeo. Imaynanpitaq Perú suyunchik chay Antártidaman chayayta munan. Yachananchikmi imakunataq chaypi kan llaqtanchikunapaq allin. Ñawpaqtan hawarizun imaynanpis allin chay krill purun uyuwacha. Hinaspas hawasuntaq imakunataq astawan kan chay la mar mama huchanchikpi. Ministra, el presidente anunció el incremento del presupuesto que se destina para los trabajos científicos en la Antártida. ¿Qué impacto va a tener en los estudios, en las labores de investigación que se viene desarrollando en el continente blanco? Gracias por tu pregunta, porque eso me permite mencionar cómo en los últimos 5 años, en donde hemos tenido menos presencia como país en la Antártida, hay otros países que han incrementado sus inversiones y han incrementado su presencia precisamente por el valor científico que tienen los estudios en la Antártida. Entonces, solamente les debo comentar que países como Uruguay, países como Estados Unidos, como Brasil, están incrementando su presencia y sus esfuerzos de investigación en la Antártida. El mismo Chile, que tuvo a bien permitirnos y darnos las facilidades de acceso a la Antártida a través de su pista de aterrizaje, va a construir una segunda base, esta vez no en las islas, sino en el centro del continente, donde solamente tiene presencia la base americana, la base Scott. En esa zona, que es la zona más fría de la Antártida, la temperatura más extrema a la que se ha llegado es de menos 87 grados. Lo cual obligó a la base americana en su momento a construir la base de manera subterránea. Lo que nosotros tenemos a nivel de Perú es una base que solo nos permite acudir en época de verano. Entonces la visita del presidente va a permitir reforzar los esfuerzos peruanos para tener una base que nos permita tener presencia permanente durante todo el año. Landeo. Kainatam hasta un ministra. Pichhawatas manan chayam karajanchikchu chay Antártida rexipi. Ichaja huk suyukunas chaynarjako. Chayja Uruguay, Chile paykunaja base kunatas ruachkanku alpapa ukumpiña. Ñujanchija chaylaraxi chay llamkaykunata ruasun. Ichaja hasta wansi estadumanta juljikanja chay llamkaykuna wiñachinanchikpaj. Me avisan que vamos a entrar en cualquier momento ya con la señal de TV Perú. Plataforma de noticias, trasladarnos hasta Radio Nacional con don Alberto Cuquín. Don Alberto, ¿cómo está?
Muchas gracias, Olinda. Gracias a los amigos de Plataforma de Noticias de TV Perú y Radio Nacional. Queridos amigos, les anunciamos que tenemos aquí en nuestros estudios a la ministra de la Producción, Gladys Tribeño, que tuvo una experiencia extraordinaria por ser la única ministra de llegar junto con el presidente de la República a la Antártida, ese continente helado, tan frío, tan a veces inhóspito y terrible, ¿no? Porque las temperaturas bajo 40 grados realmente son duras. Sin embargo, la ministra estuvo en el lugar, nos está contando. Pero el motivo justamente de conocer no solo su experiencia, sino que además estamos estrenando la traducción al quechua para que el pueblo quechohablante del Perú en nuestro proceso de integración conozca de primera mano la experiencia a través del quechua que va a ser la traducción nuestro colega Landeo de la que ha manifestado la señora ministra. Ministra, para TV Perú, que estamos ahora a nivel nacional, quería justamente si usted puede decirnos si su experiencia fue realmente extraordinaria como lo acaba de señalar. Así es, Alberto, ha sido, creo que hay pocas palabras para describir lo que uno ve en ese continente, ¿no? Es un mundo por descubrir, es un continente de ciencia, un continente para la ciencia, que vive para la ciencia, y un continente de paz, donde todos los países se ayudan, se apoyan. Hemos podido llegar gracias al apoyo de algunos países, hemos podido ver también cuál es el nivel de inversión que están haciendo los países para realizar más investigaciones científicas en la Antártida, porque mucho de lo que pasa en cada uno de nuestros países se explica por lo que sucede en la Antártida, ¿no? Cuando en la Antártida baja la temperatura y se produce estos deslizamientos de los bloques de hielo, estos deslizamientos finalmente terminan trasladándose a través de la corriente del Humboldt, que es la que enfría nuestras aguas y que contribuye a que nosotros tengamos un mar con unas pesquerías buenísimas, ¿no? Y muy productivas. Landeo. Ministra de la Producción, mi Kainata Willacamo. Allin si chay Antártida pacharixi, llapan suyukunas yanapanakunanku, chayna investigación kuna asuan allin taruakunampaj. Chaypi chirikashansi, ñohanchikmampas chayamuanchik. Riti raki kuptinsi, huñir parichin, mar mamahuchata. Chaysi, kaikama, llachtanchikunama chayamu. Chaysi allimpuni chay investigación kuna ruay. Ministra, buenos días. Su sector, ¿qué campañas va a implementar en el año 2013 para incrementar el consumo de pescado en nuestro país? Parece que el consumo per cápita de los productos marinos todavía debería aumentar, ¿no? Sí, ahora actualmente estamos en alrededor de 22 kilos por peruano, pero tenemos también, digamos, mucha dispersión en ese consumo per cápita. Hay corredores y distritos en particular que tienen muy bajos niveles de consumo de pescado. Entonces nosotros el año pasado en Consejo de Ministros aprobamos un programa que se llama A Comer Pescado. Es un programa que busca en los próximos 5 años incrementar el consumo de pescado a nivel nacional, y no porque, digamos, no por alguna razón gratuita, sino porque ese consumo de pescado es de una proteína muy saludable y una proteína que puede ayudar también a reducir los niveles de desnutrición. Entonces tenemos este programa que durante el primer año de ejecución va a trabajar en 2 corredores, en un corredor de la zona centro y otro corredor de la sierra, llegando a alrededor de 93 distritos del Perú, con campañas que varían entre ofrecer y crear pescado para crear hábitos de consumo que permitan a la larga también haber dinamizado esos mercados de manera suficiente que el sector privado ya puede entrar a atenderlos. Vamos a crear esa demanda, vamos a crear ese hábito a través de este programa, ofreciendo un portafolio de productos que incluyen obviamente la anchoveta, que es nuestra principal pesquería, pero también otros productos como la pota y el jurel. Landeo. Kainata mastaban arimaricamo ministra. Kay Perú soy un chickpis iskaychunka iskayniyuq kilos challwata mikunchik saparunakuna. Ichaqa kansi llaqtakuna manaraq ancha challwa mikuqkuna. Chaypaqsi ruwachkanku challwata mikusun sutiyuq programata. Chaysi aswan achkampi chayachinqa challwata chay llaqta runakunaman. Astawan challwata munaptinkuqa llaqta astawan challwata mikuptinqa chay privado llamkaqkunapas ñam challwata urqunqakuña marhuchamanta llaqtanchikman chayananpaq. Ministra Gladys Tribeño, el
aspecto estratégico de la Antártida para el Perú, desde el punto de vista estratégico? Hemos visto la parte también económica, pero la parte estratégica global de esta presencia del Perú en la base Machu Picchu. Bueno, la Antártida hay que verla como la reserva natural del mundo. Acordémonos que la Antártida tiene el 60% de agua dulce del mundo, con lo cual es sumamente importante que todos los países que han firmado, digamos, el Tratado del Antártico, cumplan con respetar las reglas de juego, porque de lo contrario estaríamos poniendo en riesgo no solamente la sostenibilidad de muchos de los recursos que hoy día tenemos, sino estaríamos poniendo en riesgo la supervivencia de algunos recursos que tienen muchos de los países, ¿no? Entonces, en su calidad y en su condición de reserva natural, es importante que todos la cuidemos, que todos la respetemos, que no la contaminemos. Andeo. Chay Antártida pitukuy makaxi llapallan suyukunapaj allimpuni. Chay sikusqa hawarinanchik hinalla kananta. Miski yakupas chaypi saswan achkampi. Miski yakuqa rikipisichkanmi lliw mundupi. Chaymi chay Antártidata allintapuni hawarinanchik llapallan suyukuna yanapayanakuspa. Amigos, hemos integrado al país a través de las expresiones en quechua, la traducción de las expresiones de la señora ministra, de su experiencia en la Antártida. Esto para nosotros nos enorgullece mucho por el profesionalismo de quienes elaboran aquí en Radio Nacional. Gracias, ministra, por esta presencia y este testimonio que lo hemos compartido con todos los amigos de TV Perú y Radio Nacional a través de la plataforma de noticias. Muchísimas gracias, Olinda, por este pase, y en cualquier momento con más información desde los estudios de Radio Nacional. Así es, muchísimas gracias, colegas. Muy lindo fin de semana. En tanto, seguimos con más noticias. Ministra, gracias, Alberto. No se vaya. No me voy todavía. Está despidiendo la señal. No se me vaya. No se vaya, ministra. El presidente, ¿cómo? A ver, cuéntenos un poquito, ¿no? Yo sé que las expresiones del presidente ya las conocemos, pero digamos, ¿cómo lo sintió el presidente? ¿Emocionado? Sí. ¿Qué nos emociona de claro, la Antártida? Claro. No es fácil tomarse un micro, dice la Antártida. A ver, deslumbrado, pero también reflexivo y preocupado, porque lo que él ha visto también es que tenemos algunas carencias en la presencia del Perú ahí y que hay que tomar acciones al respecto. Es más, ya ordenó que los ministros vinculados y con competencias relacionadas con la presencia del Perú en la Antártida, como el Ministerio de las Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de la Producción, nos reunamos para diseñar el relanzamiento de la política antártica, y que veamos cuáles van a ser las necesidades y los requerimientos económicos para tener una presencia permanente. Porque incluso les puedo dar un detalle, que es que nosotros no podríamos tener una presencia permanente solo con el Humboldt. Tendríamos que construir un buque polar, porque el Humboldt no está preparado para ir a la Antártida en invierno. Y hay que ir a proveer. Un tipo de rompehielos, no llega a un rompehielos, porque además el costo de un rompehielos es muy grande, es mayor, pero sí un buque polar que pueda navegar en ese contexto y en esas circunstancias, ¿no? Entonces por ese lado tenemos ese tema. Entonces también ha visto las necesidades de ampliar la misma base para que las personas que están ahí, que van a vivir ahí, tengan lo que se necesita. Ahora, estas expediciones, ministra, mejor la traducción primero, la traducción landeo. Ari kainata mullavanchik ministra, presidente Ollanta Humalas, chay kallpanchakuchkan país munachkan aswan allintapuni llamkananchikpa chay Antártidapi, chay se kamachikunña, Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensa, Hinayataq Producción, Juñonakuspa, Rimaykanakuspa, Chanimpiña chay llamkaykunata ruanankuta. Ministra, las MIPES están aprovechando este instrumento financiero conocido como Factory, que le permiten tener recursos, dinero en efectivo adelantado, entregando sus facturas a los bancos. ¿Están aprovechando? No habían estado aprovechando este instrumento, y justamente todo el año pasado hemos hecho las modificaciones necesarias tanto en el reglamento como en las directivas, y en ese sentido hemos tenido el apoyo del Ministerio de Economía, de la SBS y de la propia SUNAT para elaborar lo que hoy día llamamos la factura comercial, que por sus características se ha simplificado el uso de parte de la micro y la pequeña empresa. Ahora, para que esto funcione, obviamente necesitamos que los bancos
acepten este tipo de instrumento y que puedan aprender a usarlo y a confiar. ¿No lo están aceptando, ministra? No, habían algunas dudas y algunas preocupaciones respecto a la trazabilidad del documento que hoy día se han resuelto con las directivas que se han dado el año anterior. Kainatataqmi willakamun ministra taxa empresario kunas sasawan juljita tarinko chay financiamiento nisjata. Chay paxiriwachizkanku chay factura comercial nisjata. Chaywansi aswan chay con jacuña banco kunaman y manaña sasachu kanja chay julji mano kunankupaj. Ministra, nosotros queremos agradecerle su presencia, sus testimonios muy concretos, su forma tan didáctica para decirnos cómo vivió esa experiencia. ¿De cuántas horas estuvo ahí? Bueno, hemos estado menos de un día porque hemos llegado a las 6:30 de la tarde el lunes. Como no tengo con lo que he visto en la televisión. Ministra, yo quiero agradecerle a nombre del equipo de Radio Nacional porque hemos inaugurado con usted, justamente, y quiero que le transmite eso a sus colegas ministros, que en lo sucesivo las entrevistas serán simultáneamente traducidas al quechua, para que ellos puedan tener también cercanía con ese pueblo que buscamos integrar, que es el gran pueblo peruano quechua hablante, que a veces no se siente representado o no se siente cercano al poder, pero queremos a través de esta muy profesional participación del señor Landeo, que nos lleva justamente a que el pueblo quechohablante pueda sentir la palabra de quienes tienen la responsabilidad de gobernar el Perú. Yo lo felicito porque el acceso a la información es uno de los derechos más importantes que deberíamos tener todos los peruanos, ¿no? Y la información genera inclusión también. Entonces creo que es muy bueno que hoy día podamos llegar a través de la señal de Radio Nacional a los lugares más remotos, a las zonas rurales, donde a veces el único artefacto eléctrico que tienen, o el único artefacto es una radio transistor, que a veces incluso funciona a pilas porque no tienen electricidad, y ellos y todos los peruanos quieren saber qué es lo que está pasando, cuál es el futuro, cuáles son los planes que hay para seguir avanzando en el desarrollo del Perú para todos. Kainatam rimariykamuntaq ministra, aswan allintas chayananchik chay karu llaqtakunama, kay willanakuysi chayanan maypiña kaypiña kaptinchikpas, gobiernos astawan allinta rimarinan uyarina página, llaqtakunas mana karupichu kanan gobierno mantaja. Gracias a nuestro traductor Landeo. Ministra, transmítale al presidente que estamos siguiendo el sentido nacional de la integración. A nosotros nos convoca eso, y por eso que estas experiencias tan importantes y alentadoras de poder llevar el mensaje de ustedes o de cualquier ciudadano peruano, también en quechua, es parte de los valores que nuestro país requiere rescatar. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Ministra, gracias. Hasta luego. Tienen los caramelitos que siempre le invitamos. Ay, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ministra. Con esta canción, Este es mi país, despedimos a la ministra.